Doctor José Carrillo Llanes, sea bienvenido a nuestra casa de estudio. Pues empecemos a pensar. Como ha dicho la presentadora, yo tengo dos líneas, o tenemos en Huelva dos líneas de investigación. Una es resolución de problemas, que aparece ahí en el título, donde incluimos formulación de problemas, o sea, no solamente resolver, sino formular problemas, en todos los niveles, en infantil, en primaria y en secundaria y bachillerato. Y la otra línea es la de desarrollo profesional y conocimiento profesional, que, bueno, que también aparece ahí. Yo lo que os propongo hoy es que empecemos a pensar en problemas y después nos pongamos también a reflexionar sobre qué conocimiento, o sea, qué debe saber un profesor, qué conocimiento implica, involucra, cuando quiere llevar esos problemas o problemas similares o investigaciones. Voy a hablar de problemas en un sentido amplio, actividades exploratorias, actividades que nos requieran indagación, reflexión. O sea, no voy a hablar de actividades del tipo 1/3 más 5/4. Como he dicho al principio, requiero de vuestra colaboración. Os voy a decir, a ver, pensar en un problema y vamos a reflexionar sobre la resolución de ese problema, sobre lo que nos dice, sobre lo que podemos aprender, lo que pueden aprender nuestros alumnos de secundaria, esa pregunta, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como profesores, ¿no? Vosotros sois profesores en ciencias, ¿no? Seréis profesores, ¿no? ¿Qué consideramos para elegir enunciados y ejemplos? Yo quiero que esta pregunta la tengáis siempre presente a lo largo de esta plática. Cuando nosotros elegimos como profesores un ejemplo, es para que los alumnos aprendan algo. Para reflexionar sobre el problema, yo os propongo un problema. Ese es el problema que os propongo, que quiero que penséis cómo hacer. O sea, hay que hacerlo, digamos. Aunque esté muy lejos la A, es el vértice. A, C y B. Y se da como dato la longitud de este lado, 9, la longitud de este lado, que es el lado CB o BC, 12, la longitud de este lado, 16, es decir, las longitudes de los lados, y esta altura. Eso es lo que se da. Y bueno, lo que se pide es la medida de la altura del triángulo ABC relativa al lado AC. Eso es lo que se pide. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está la altura? Primero definiría lo que sería la altura. Primero definiría lo que es altura. Ángel, ¿qué es altura? La distancia que mide de un punto tal a otro punto. Lo alto de una figura es decir que, por ejemplo, si yo tengo esta figura, si la pongo así, ¿aquí es más alta? No. O sea que la altura cambia con la posición. ¿Es correcto hablar de la altura o de las alturas? Las alturas. Por eso yo he dicho aquí altura relativa al lado AC. ¿Vale? Bueno, o sea que si definimos altura como lo más alto, probablemente sea muy impreciso, será altura relativa a, algo así. Pero pensando en la altura de un triángulo, solamente pensando en la altura de un triángulo, Erika, ¿tú cómo defines la altura de un triángulo? O cada una de las alturas de un triángulo. ¿Cómo podemos llegar al concepto? Cuando hablamos de altura relativa a un lado, nos fijamos en el lado y nos fijamos en el vértice opuesto. Es decir, que cuando nosotros empezamos a dibujar una altura, precisamente nos situamos en el vértice que no corresponde al lado del que medimos la altura. Altura relativa al lado AC. Empiezo aquí. Y empiezo aquí perpendicular al lado AC. Claro, uno de los errores más frecuentes es que, claro, como no se ve la perpendicular, ¿no? Bueno, ya aquí se ha dibujado, ¿no? Pero como no se ve, uno de los errores más frecuentes es dibujarla dentro. Cuando no se ha visualizado, una simple hoja de papel, ¿no? Puede representar la escuadra, ¿no?
Porque tú la pones aquí y tú dices, es que tiene que ser perpendicular, pero además tiene que partir de B. Pues la desplazas y la tienes en B. Pero es la idea del ángulo recto, claro. La escuadra, lo que nos interesa aquí ahora mismo es, si hablamos de altura, que es algo, es una palabra, ¿no? Lleva mucho asociado, ¿no? Lleva la perpendicularidad, lleva el que si nos hablan de un lado, realmente tenemos que partir de lo que no está en ese lado. Otro vértice, estoy hablando en el caso de los triángulos, que tenemos que partir de aquí. Y efectivamente solemos trabajar con esto, con este tipo de triángulos. Estos triángulos que llamamos normales, ¿no? Como si esto no fuera normal. No, pero son los triángulos, sí, ¿no? Pero son los triángulos prototípicos, los triángulos que están mayoritariamente en los libros de texto. Fijaos que hay una cosa que se llama reduccionismo conceptual, que somos capaces, os lo explico brevemente, somos capaces de dar incluso una definición correcta de algo, y sin embargo no tenemos en nuestra mente, no tenemos todo el conjunto de ejemplos que se corresponden con esa noción. ¿Por qué? Después los maestros nos dedicamos a trabajar con esos polígonos o esos triángulos que son los convencionales, los prototípicos. Entonces ya desaparece de nuestra cabeza la idea de otras posibles alturas. Vamos a ver la resolución aplicando el teorema de Tales y aplicando el teorema de Pitágoras. Esa es la del teorema de Pitágoras. Realmente tenemos dos triángulos rectángulos, uno es este y el otro es este. Tenemos datos suficientes porque este mide 9, este 12, este mide 9 y este mide 16. Entonces tenemos un cateto en el triángulo grande, tenemos un cateto que es 9 más x, no conocemos x, tenemos otro cateto que es la altura, que no la conocemos, tenemos la hipotenusa, que la conocemos. O sea que aplicamos aquí teorema de Pitágoras. Y en el triángulo pequeño tenemos este cateto que no conocemos, este que tampoco conocemos y este que sí conocemos. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas resolvido. Se puede resolver y lo que nos sale es aproximadamente esto. ¿A que no te ha salido eso? Te ha salido... Tú has hecho teorema de Tales y te ha salido 16 tercios, ¿no? Sí. Pero 16 tercios no es lo mismo que 11,94. Pero tú lo has hecho bien. Y tu compañera también. Hay otra forma, que es la constante del área. Fijaos que, ¿cómo podemos calcular el área? Base por altura partido por 2. Bueno, pues, si me voy a ir para atrás, fijaos que tengo esta base, 12, tengo esa altura, 4, pues 12 por 4 partido por 2 es el área. Pero el área también será 9 por su altura partido por 2. Entonces es todavía más fácil, porque es una sola ecuación, lineal. Con lo cual se resuelve inmediatamente y sale lo mismo que en el caso del teorema de Tales. Yo os aseguro que los dos lo habéis hecho bien. La pregunta que os hago ahora es, ¿eso cómo es posible? O sea, la altura o mide 11,94 aproximadamente o mide 16 tercios. No puede medir las dos cosas. En el del teorema de Pitágoras, es decir, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando el teorema de Pitágoras, se usan las longitudes de los tres lados. Y en el de teorema de Tales o constante del área, se usan las longitudes de dos lados y la altura que se nos da. No, el triángulo es el único polígono rígido, en el sentido de que si damos las longitudes de los tres lados, ya no podemos apretar por un lado, no se rompe. Bueno, no se rompe matemáticamente. Quiero decir, si nosotros tenemos un cuadrilátero con los cuatro lados, nosotros podemos moverlo. El cuadrilátero, tenemos infinitos cuadriláteros moviendo los lados. Pero el triángulo no. Eso quiere decir que las longitudes de los tres lados ya nos han determinado el triángulo. O dos lados y la altura. Si sale distinto, si usando un conjunto de tres datos y otro conjunto de tres datos, los resultados son distintos, ¿qué quiere decir?
¿Qué? ¿Qué el triángulo es? Ese tipo de problemas, hay algunos profesores que piensan que son problemas mal enunciados. Un problema mal enunciado. Los buenos, malos enunciados, no es mal enunciado. Porque este problema no se queda solamente en aplicar lo que sea teorema de Tales, sea teorema de Pitágoras, sea constante del área, sino que además obliga a hacer una reflexión sobre qué sentido tiene este conjunto de datos. Yo creo que se aprende más con un problema de este tipo, con un problema de los típicos que son problemas que se dicen bien enunciados, ¿no? También es verdad que depende del contexto y de cómo evaluemos. Por ejemplo, pensad en este problema para un examen. Claro, si lo ponemos en un examen, bueno, primero yo no lo pondría. No lo pondría este problema en un examen. A menos que considerara muchas posibilidades. Es decir, yo pongo este problema en un examen y si alguien lo resuelve aplicando el teorema de Pitágoras, usando los tres lados, yo se lo doy por bueno, en un examen. Porque en un examen, pensar que uno lo va a hacer de una manera, que le va a dar tiempo a hacerlo de otra, y además ponerse a pensar por qué no funciona, bueno, creo que no es el momento. Yo creo que el momento es para hacerlo en clase y aprender. ¿Qué se ha trabajado o qué se puede trabajar con este problema? Muchas veces los problemas vienen al final de un tema y son de aplicación. Realmente son problemas poco problemáticos, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que hay que aplicar. Tienen los problemas de después del teorema de Tales, pues hay que aplicar el teorema de Tales. El otro día estaba analizando un vídeo de un profesor, precisamente del teorema de Tales, y un alumno en la clase hizo el problema aplicando semejanza. Y el profesor le dijo, no aplique semejanza, estamos con el teorema de Tales. Claro, eso desde mi punto de vista es lo contrario de lo que debe hacerse, ¿no? Porque el propósito de resolver problemas es resolver problemas. Es decir, si alguien sabe resolver problemas de una manera, vale. Otra cosa es que después pensemos en cuál es la opción más económica desde el punto de vista matemático. El problema podemos trabajar sistemas de ecuaciones, semejanza de triángulos, constante del área, y la reflexión que hemos hecho sobre la determinación de un triángulo con los lados, o con tres lados, ¿no? Lados de altura. Y eso nos lleva a formular la solución del problema de una manera amplia. Nos lleva a pensar en la investigación. Investigamos, generamos en nuestros estudiantes una actitud de exploración, de indagación. Que cuando nosotros les propongamos algo, ellos piensen, bueno, ¿y puedo cambiar algo? ¿Puedo cambiar alguna condición? De lo que yo estoy hablando es de plantear problemas, actividades o tareas que sean ricas matemáticamente. Ricas en el contexto también, por supuesto. Ricas en el contexto también. Pero ricas matemáticamente, que supongan un desafío, que nos permitan aplicar esta estrategia. ¿Qué pasaría si? Bueno, ese es el qué pasaría. Que cuando trabajamos con ejemplos que se dirijan a la esencia de la noción, el caso de la altura. Ejemplos que yo creo que permiten también que el alumno construya su significado. Y digo el alumno construya y hago hincapié, subrayo lo de que construya, porque los alumnos ya tenían ese significado, pero realmente no lo habían asimilado. O sea, la construcción de significado no se había hecho. Y ejemplo también de lo que no se ajusta a la noción. Bueno, eso no lo hemos hecho aquí, pero cuando se construyen nociones, cuando se construyen definiciones, es habitual, ¿no? Trabajamos lo que es un polígono y lo que no es un polígono, ¿no? Para entender mejor qué es un polígono. ¿Qué debe saber el profesor para eso? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa que los alumnos aprendan, pero para que los alumnos aprendan nosotros tenemos que saber. Tenemos también otras competencias, pero en particular, bueno, pues tenemos nosotros que saber. Claro, es obvio que tenemos que conocer el tema. Claro, si un profesor no sabe lo que es la altura, pues entonces no puede enseñar lo que es la altura. A lo mejor los alumnos lo aprenden, algunos alumnos lo aprenden. Algunos alumnos aprenden a pesar del profesor, ¿no? Pero el profesor tiene que saber lo que es una altura, ¿no? Saber cómo conectar ese tema. Estamos trabajando a altura del triángulo, pero ese tema está conectado con semejanza.
teorema de Tales, sistemas de ecuaciones, con triángulos en general, con triángulos rectángulos. Es decir, esas conexiones el profesor las necesita conocer. ¿Para qué? Para que cuando aparezca en el aula entender, o sea, comprender qué están haciendo los alumnos, pero ya no solamente eso, para proponer problemas en los que se trabajen diversas nociones de manera conjunta con los alumnos. Tiene que saber cómo se trabaja en matemáticas. Un profesor tiene que saber qué es una definición, no solamente saber definir, saber altura es esto, no, saber por qué eso que estoy diciendo, por qué ese enunciado es una definición en matemáticas, o saber demostrar, o saber para qué sirve un contraejemplo, que va a refutar algo, a refutar un enunciado. Para eso sirven los contraejemplos, por ejemplo. Diseñar o seleccionar tareas. Este profesor que yo os he comentado aquí sabía diseñar tareas para que los alumnos comprendieran la idea de altura y para que supieran dibujarla. Eso necesita saber un profesor. Seleccionar tareas de los libros de texto o de las actividades que hay en internet, pero también diseñarlas. Conocer los principales errores de los alumnos. Eso nosotros pensamos que cuando lo observamos en el aula o sus planificaciones o cuando analizamos cómo evalúa una prueba, por ejemplo, pues podemos detectar su conocimiento matemático, pero también su conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, o sea, estrategias, recursos, ejemplos para que los alumnos comprendan mejor, conocimiento de las características del aprendizaje de la matemática, es decir, los errores habituales de los alumnos, pero no solamente errores, sino lo que les puede resultar más atractivo a los alumnos, que se puedan implicar más en conocimiento de los estándares de aprendizaje de la matemática, estándares en el sentido del currículum, o sea, qué se puede aprender, qué es esperable que se aprenda en un nivel determinado. Y nosotros cuando analizamos o cuando desarrollamos el modelo, contemplamos un tercer dominio, que es el dominio de las creencias y concepciones. Las concepciones, lo que el profesor piense que es la matemática, o cómo se enseña y aprende la matemática, va a estar relacionándose con todos los demás subdominios, tanto en el aula como cuando hace su... ¿no? Se puede hacer. ¿Qué es? ¿Yo qué debo saber del tema que se va a enseñar? Y son preguntas que yo creo que nos las hacemos cuando ya somos profesores, pero también cuando estamos estudiando. A veces cuando estamos estudiando nos decimos, ¿para qué sirve lo que me están dando? Si yo voy a ser profesor de tal nivel, ¿para qué sirve lo que me están dando? No hace falta que yo conozca tanto, porque yo después eso no lo voy a aplicar. Pero fijaos que una de las cosas que nosotros mencionamos en el modelo MTSK es conocimiento de los temas, y cuando hablamos de conocimiento de los temas es en profundidad. No puede saber un profesor lo mismo que se espera que los alumnos aprendan. Tendrá que tener un fundamento teórico superior. Y conocimiento de la estructura de la matemática, por lo tanto, no basta con conocer, por ejemplo, las escalas, dominar las escalas, sino también saber que las escalas se apoyan en proporciones, que las razones trigonométricas también tienen relación con las escalas o con la semejanza, y que podemos ir a proporciones, razones, multiplicación, y nos vamos hasta infantil, y hacemos la conexión entre algo que es muy elemental en infantil, que es simplemente comparar tamaños, clasificamos por tamaños, por colores. Eso es el origen, o uno de los orígenes, de los precursores de un conocimiento que después será más avanzado, como digo, que pueden ser las escalas o las funciones lineales, que hay muchas relaciones. Eso lo tiene que saber el profesor para poder ir a lo esencial cuando trabaje con los alumnos.